demostrar, pues sus historias a ella le sirven para enriquecer su vida y la de todos con los que convive y nos contagia. Encontrar en la cercanía a Rosa es muy fácil, amar su poesía aún más, te atrapan sus historias y relatos. Ha colaborado en muchísimas publicaciones como Alor Novísimo, El Urogallo, Égloga. En poesía y relato tiene muchísimos, como El Galo Moribundo, La Paz del Lobo, que para mí es una novela especial. Tierra Extrema, Lo que fue una sombra, muchas de ellas han sido premiadas. Tiene multitud de artículos en la revista de amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, entre los que están Lola Santiago, Pinceladas de Mujer, Nosotras Mujeres, El Gran Sueño, Salor de Herbás, Olivos de la Sabiduría, Jaime de Jaraíz, Pasión de Clasicismo, Eduardo Naranjo, La onírica poética, Mundos y Sueños, Nudo de Gorgona, en la que también publicó algunos poemas sueltos. La influencia de la dehesa del campo, de lo rural en su literatura se ve, se entrevé. Sé que, Rosa, que eres una poeta a la que le gusta mucho la generación del 27 y como novelista está siempre encantada con la narrativa de la posguerra. He leído yo, mejor, en algún lugar que Rosa defina los cuentos como la medicina que necesitas para vivir a diario. Qué bonito, qué bonito. Por sus ingredientes, tales como la fantasía, confundida con la realidad. Pero Rosa, si a los niños les enseñamos que la realidad se puede confundir con la fantasía y que es difícil algunas veces distanciarlas, estamos haciéndolo bien, estamos ayudándole a que la infancia sea más feliz y te cedo la palabra. Bueno, gracias, Cari. Esa pregunta te la contesto a lo mejor al final. Porque primero quiero agradecer tanto al alcalde como toda la corporación del pueblo que se celebren estas jornadas, que esto es magia pura, totalmente. Quiero agradecer a Pepe y a Cari, o a Cari y a Pepe, como decía anteriormente, el tener esa valentía y esa osadía de organizar en un mundo rural unas jornadas como esta. Eso sí que es ponerse la naturaleza por montera. Así que os felicito a todos. Bueno, aparte de todo lo que ha dicho Cari, mi trayectoria literaria lógicamente ha tenido etapas que se van quemando y se van, no quemando como las naves de Cortés para no volver atrás, sino para que esa ceniza genere nueva riqueza. Yo evidentemente nací en un pueblo pequeñísimo, la Nava de Santiago, donde mi madre fue a dar a luz. Mis padres me engendraron en Mérida. Fui a casa de mi abuela, nací allí de una manera naturalísima, lógicamente, y a los 2 meses o 3 meses mi madre me entró en el cestillo y me llevaron a Mérida, donde se ha desarrollado toda mi vida. Digamos que yo empecé a tener esa primera juventud, adolescencia, etcétera, etcétera, en una ciudad. Cuando me casé ya hace 22 años, dejé el mundo del asfalto y me fui al mundo rural, a la naturaleza. Me fui a vivir a un pueblo de Cáceres, Malpartida de Cáceres, es donde vivo. No sé si lo conocéis, porque ahí están los Marruecos. Se ha grabado recientemente Juego de Tronos y, en fin, se ha hecho más conocido. Pero no deja su maravillosa y natural ruralidad. Yo empecé escribiendo mirando a través de la ventana del piso de mis padres, de mi madre, puesto que mi padre, el pobre, con 38 años, se fue a donde Dios quiso. Entonces, mi literatura era literatura urbana, literatura de asfalto, de cemento, de las cristaleras de los vecinos de enfrente. Era totalmente distinta. Cuando me fui a vivir a Malpartida, vivo frente al campo, frente a la sierra, a la cañada por donde pasan y siguen pasando los rebaños de ovejas y los rebaños de vaca, donde yo tengo al fondo la azulina sierra de San Pedro, y ahí cambió toda mi literatura, absolutamente. Sí, me volví más rural, hasta el punto que toda mi obra se ha ido generando al compás
en los ciclos de la naturaleza. Y me enorgullezco y me encanta. Y mucha gente me dice que he abandonado un poco la literatura, digamos, tan urbanita, como si fuera más culta y más refinada. Fijaros qué error. Y que he querido enclaustrarme en una zona pequeña donde delante de mi casa están las cigüeñas, donde los mirlos me despiertan antes de las 6 de la mañana. Son un perfecto despertador, porque a las 6 de la mañana suena mi despertador para irme a trabajar. Y no lo cambiaría absolutamente por nada. Vivir en un pueblo es un lujo, que mucha gente no puede decirlo, no porque no puedan, sino porque piensan que vivir en un entorno rural desmerece de vivir en una geografía urbana. Eso es un error tremendo. Empecé escribiendo allí esta novela, La paz del lobo. La paz del lobo es una novela rural. ¿Por qué? Porque lo que trato en ella es la intrahistoria extremeña de la posguerra. Y en la posguerra, nuestra Extremadura era muy rural, totalmente. El medio rural en el que la gente desarrollaba su vida, sus ciclos vitales. Y desde el punto de un campo, de una naturaleza, fui desengranando como una especie de misión rescate todo lo que era la sociedad de esa posguerra que la mayoría de nosotros no vivimos. Aquí habrá gente que la haya vivido, claro. Pero esa misión rescate quería rescatar, primero quería saldar una deuda con la historia extremeña. En el libro, la gastronomía de aquella época, el folclore, cómo se vivía, cómo eran las relaciones sociales, cómo se hacía el novio, cómo se casaba, cómo eran las casas, con los zaguanes, los doblados, no sé cómo les llamáis vosotros aquí, cómo se cultivaba, qué era lo que en esa gastronomía, qué se comía y cómo se cocinaba tan distinto a la actualidad, cómo se hacía el milagro con 3 gotas de aceite en aquella época, que era un milagro, rehogar 4 habas con 3 gotas de aceite, y así se comía y se alimentaba una familia. Pues absolutamente todo eso, cómo era el folclore, qué se cantaba, cuáles eran los refranes. Es una misión rescate. Os voy a leer unos pequeñísimos fragmentos para que veáis. No te preocupes. Por lo menos para que veáis cuál era. Bueno, está el protagonista, Anselmo, un niño de la guerra, hablando con su maestro de cómo su abuelo tenía en el campo colmenas. Tengo que deciros que hay mucho de autobiografía mía en esta novela, aunque yo no he vivido la posguerra, pero he tenido abuelos que hablaban, que contaban, que narraban. Y además mi abuelo, he vertido mucho cómo era la casa de mi abuela, cómo vestían, cómo eran los retratos de aquella época. Mi abuelo tenía colmenas, unas colmenas muy rudimentarias, como es lógico, con 4 cachos de corcho, y ahí iban todas las abejas y hacían una riquísima miel, y mi abuelo tenía cera. Le dice el niño al maestro: pues verá, resulta que todas esas tareas, la de las abejas, la hacen esas abejas sabias. Fui un día con mi abuelo a las colmenas. Mi abuelo se puso un saco por encima con 2 agujerinos chiquininos y él solo con la chambra. La chambra, imaginaros. Tú dices ahora mismo la chambra, imaginaros qué pensarán, ¿eh? Encendió un carburo. Lógicamente el lenguaje, todo el lenguaje de este libro es una recuperación de cómo se hablaba entonces, y que aún, gracias a Dios, en muchos pueblos extremeños se conserva una parte muy importante de este lenguaje, de este extremeño nuestro entrañable. Encendió un carburo y las ahumó para amodorrarlas. Menuda zorrera. Levantó la tapa de corcha y sacó 2 cachos grandes del panal. Cera pura de las cereras, me dijo. Y allí estaban las abejas albañilas en mitad de su faena, haciendo esas casitas tan blandas. Este lógicamente era un niño un poco rebelde para la época, porque en aquella época decir ovejas albañilas, pues como que era imposible.
Ya os digo que intento hacer una misión rescate de todo. Lo mismo hablo de las chumberas, de cómo cogían los chumbos. Lo mismo te hablo de las carruchas, de las poleas en los pozos, de cómo nada más que llevaban alpargatas. Todo eso es una misión, ya os digo, para rescatar un poco esa vida que se nos ha ido perdiendo, y no es añoranza, ni muchísimo menos. Pienso que ahora se vive mucho mejor, como es lógico, pero no por ello tenemos que renegar de un pasado muy extremeño, de costumbres que aún en muchos pueblos perviven, lógicamente. A muchos niños de ciudad tú le dices lo que es una carrucha y una polea en un pozo y no tienen absolutamente ni idea. Pero no estaría mal que en nuestra cultura, en los colegios, se enseñara también un poco lo que es la cultura del medio rural. Pienso que se enriquecería absolutamente ese mundo sabio que pretendemos inculcarle a nuestros pequeños. Voy a seguir viendo a ver qué otros trozos puedo leer, porque me gustaría leer un poco de poesía rural también. Una rememoranza de mi juventud, de mi niñez, que yo he puesto en el libro, era cómo jugaba yo con mi abuelo a las adivinanzas. Las adivinanzas enseñaban mucho, porque lo que hacían era que te encendían una luz maravillosa a la inteligencia y a la imaginación con esos juegos de palabras. Dice: adivinanza, Jacinta, en la mano de las damas casi siempre estoy metido, unas veces estirado y otras encogidos. ¿Qué es? Dice: ay, Fidel, qué ganso eres, ¿qué va a ser el abanico? Esa adivinanza es más vieja que el comer, quita, quita. Abuelo, déjame a mí. Más de 100 damas hermosas vi en un instante nacer, encendidas como rosas y al momento perecer. No voy a decir lo que era. Allá vosotros. Bueno, al final no lo tendrás que decir, al final de la charla. Bueno, al final de la charla os lo digo. Os lo digo ahora. Las chispas de las brasas de la lumbre, donde hacía las migas el abuelo, esos calderos de migas, las chispas que se encendían como mil rositas rojas, Eso son imágenes que además nos enseñan a amar un poco el lenguaje, a aprender a despabilar, por decirlo de esa manera, a despabilar la inteligencia y a ser un poco más listos, lógicamente. Tan listos como el zorro, como el viejo zorro. Bueno, gracias. De nada. Y ahora no se ha puesto aquí el libro, que tampoco quiero devorarme mucho porque es la hora del mediodía. Pero es tu tiempo, ¿eh? Sí. Escribí este libro, Mar de Hierba. ¿Por qué mar de hierba y no de hierba? Os lo explico. En nuestro pueblo, por ejemplo en el mío, se dice la hierba. El que una diga la hierba parece que es como un cultismo, como una palabra más culta. Y si estamos en un campo, en la naturaleza, en un pueblo, como decía mi abuelo, en el campo no se raspa el queso, lógicamente. Entonces, este mar de hierba es el paisaje que yo tengo delante de mi casa. Delante de mi casa está la cañada, la antigua cañada real, por donde iban los rebaños de las ovejas, de la mesta, al lavadero de los barruecos, donde las esquilaban, lavaban la lana, y en vez de quedarse esa lana tan maravillosa y tan rica en Extremadura para hacer industrias en Extremadura, esa lana se enviaba a Inglaterra, a Liverpool, donde esos complejos laneros tan impresionantes se hacían ricos y prósperos con nuestra materia prima, que apenas nos quedaba nada. Pero Extremadura venga a producir ovejas para que esas industrias, sí, en la mayoría de las veces ni siquiera se decían que las lanas venían de Malpartida de Cáceres o de cualquier pueblo de Extremadura, y eso era muy doloroso.
Mientras el pastor, a duras penas, como el de hoy en día, que está delante de mi casa todas las tardes, llueva, truene y hele 48 grados encima de su sombrero de paja, tiene que estar pendiente de sus ovejas porque si no, se muere. Pero nadie sabe de dónde viene eso y es tristísimo, verdaderamente. Bueno, pues cuando en el invierno esa hierba crece, mi mar de hierba, esa cañada real, es eso. El pasto muy alto verde y va ondulando. Ese es el mar de hierba que yo contemplo desde mi ventana. Y esa naturaleza impresionante fue la que me inspiró a mí de una manera bucólica, que había que poetizarla. Es una lástima que nuestro paisaje se pierda sin pena ni gloria y hay que eternizarlo de alguna manera. Mi casa, ya os digo que mira al campo. Los poemas son todos mirando desde mi ventana. Desde esta atalaya, donde me place ver pasar la vida, se cuajan de rocío los días, se rompen a campanadas las horas. Veo regresar a mi balcón, sobre ondas de grama, las golondrinas perdidas en la tierra. El aire transparente se arremolina en cascada de alas. Ahora es la época donde están las golondrinas. Gracias, cariño. Donde están las golondrinas revoloteando por todos nuestros aleros y estamos viendo cómo sacan los golondrinitos los piquitos de esos agujeros que quedan entre el alero y el nido de barro que han ido pacientemente, son desde luego unas albañilas y unas arquitectas maravillosas. Frente a mi casa, un cinamomo perfuma la primavera. Sus ramilletes despiertan asombro. Un árbol bíblico. Seguimos siendo arcilla humana. Del hálito de la melancolía o de un desgarro germinan corazones de amapolas. Sin temor a la cellisca, el cinamomo se cimbrea. El rasgar del viento ulula enojado y destila la brisa que lleva dentro. Os explico. Delante de mi casa había un enorme cinamomo, enorme, un árbol enorme, que ya por desgracia no está porque tenía unas raíces tan profundas y tan grandes que ya estaban afectando a las cañerías de la casa y a toda la parte de abajo de los cimientos. Y tuvimos que pedir que por favor que lo quitaran porque ya era un peligro. Pero en ese cinamomo yo he visto nidos de mirlos, nidos de palomas, de gorriones, de rabilargos. Los he visto en una rama piar de 3 en 3 con esas boqueras que tienen en los picos y esperando a que les llevaran los gusanitos, los pequeños sapitos y todas esas. Lo he visto desde mi ventana como la vieja tras el visillo, sin que me vieran, porque claro, en cuanto te ven, huyen, como es lógico. También por la ranura de la puerta falsa, que también tengo en mi casa, las puertas falsas de los pueblos. También entró un lagarto pequeñito y lo tuvimos creciendo hasta que el lagarto se hizo mayor. Por aquello de los dibujos animados le llamábamos el lagarto guancho. Guancho se hizo muy grande, era un lagarto celado. Pero, por desgracia, un día me lo pilló un coche. Y el pobre guancho, pues, se fue. La lástima es que no tuvo descendencia. Entonces me quedó huerfanita de lagarto. Pero bueno, cuando digo el cinamomo, cuando hacía muchísimo viento, se cimbreaba mucho. Y era maravilloso porque las hojas del cinamomo daban música. Una música especial, la música de los árboles, porque también los árboles hacen su música y también los árboles hablan. Eso me recuerda a un poema de García Lorca, que los álamos hablaban, los alamillos hablaban unos con otros. Bueno, voy a seguir con el siguiente poema
dedicado a esa naturaleza que se ve frente a mi casa. Soñé un sueño de paisajes hilados por el viento y el rocío. Las caderas de la tierra eran brisas deshojadas de huracán lentísimo. Unas alas de pétalos azules se azoraban cubriendo de amor el hueco del beso tan tibio que rumoreaba al alalado aire de labios murmullo y silbo, dulce soplo que me muere de delirio. Lógicamente la naturaleza es lírica pura, poesía pura. Hay que mezclar la naturaleza de lo que ves y lo que sientes con el amor de tu propio corazón. Si yo vivo mal partida, ahora viviría también por el pueblo, por la naturaleza, por la gente, el paisaje. Pero yo me fui a vivir a Malpartida de Cáceres por amor. Me casé y me dejé secuestrar amorosamente. Entonces es como el pastor que secuestra a la ninfa, que se la lleva a su rebaño, pues eso prácticamente trascendido me pasó a mí. Pero ahora no me cambio de sitio. Aunque hago 80 kilómetros para allá y 80 kilómetros para acá todos los días para ir a trabajar. Pero bueno, sarna con gusto, no pica, pero mortifica. Bueno, vamos a seguir. Denme un momento, porque voy a pasar. Ya me queda un poquito. Estoy dando más, ¿no? Un poquito. Bueno, un poquito. No solamente delante de mi casa hay mirlos, rabilargos, cigüeñas, porque por ese mar de hierba van varios arroyinos y cuando llueve mucho tiene muchos sapitos y ranitas y los oímos. Bueno, pues ese, digamos que aparte de mar de hierba es un comedor excelente para las cigüeñas y entonces Malpartida tiene muchísimas cigüeñas. Pues os garantizo que delante de mi casa tiene su restaurante preferido. Totalmente. Y además fresquita, Fresquita. Y bueno, también a veces pasan algún que otro caballo, que no es que sea el hábitat natural, es la cañada, pero bueno, también. Entonces, el poeta o el escritor tiene que trascender lo que ve para poetizarlo. Lógicamente, he visto abrevar el caballo blanco en caudalosos arroyos de lluvia y arrancar brotes silvestres que se alimentan de niebla. De amanecida, el mar amarillo se anega de misterios, se convierte en cerámica esmaltada, hermosa y estática. Late el mundo bajo las aguas duras. Daros cuenta que el poeta tiene ese don divino que no se puede ni explicar ni por qué lo que ve, hasta una silla se puede poetizar totalmente. Todo lo que un poeta ve, que le llega al corazón de una manera u otra, puede hacer poesía, puede escribir un libro, un relato, una narración. Todo se puede literaturizar. Incluso es una manera de hacer más amable y más vivible la propia realidad. No dejemos que la naturaleza se empañe de tonterías y de cosas malas y negativas, ni muchísimo menos. Porque para eso ya hay muchas personas que vienen dándole a la naturaleza patadas, cerillas, latas y etcétera, etcétera. Tierra incógnita, imagina los pájaros que sobrevuelan paraísos desconocidos. Mi mar de hierba es un estanque, ondulada apenas la llanura arenosa. Tanto diluvio llenó las hondonadas de charcos, lirios de mar,
y barqueros muyendo la mansedumbre del agua, instantes mortecinos de nostalgia. Los mirlos juguetean en tropel de rama en rama. Ahora voy a leer un poema de una autora a la que le tengo una especial predilección. Es una autora francesa. Me encantan sus libros, empezando por la famosa Memorias de Adriano. Es Marguerite Yourcenar, una de las primeras mujeres que logró entrar en una academia de la lengua en Francia. Una lástima porque somos mínimas, pero máximas en muchísimas cosas. Cruzamos a la orilla donde el sol es un rubí. Sentada sobre una roca, Marguerite Yourcenar empuña y empuja con su pluma la barquilla de Guangfo y su discípulo Lin. Partamos, maestro, al país de más allá de las olas. Camino al equinoccio de primavera, Marguerite ahoga negros ropajes de invierno, tinta china en papel de arroz. Dolida con la realidad del mundo purgatorio, embarca hacia la isla de los montes desiertos. ¿A dónde vas? A nadar en la onda que nos sostiene. Pero si solo hemos cruzado a la otra orilla por la linde, pero contracorriente escuchamos. El relieve de los musgos impide ver con claridad que ese plano del agua es una caligrafía. Este poema significa que se puede escribir en el paisaje con nuestros sentimientos, que podemos dominar, entre comillas, a la naturaleza con amor y con respeto, porque si actuamos de esa manera, la naturaleza nos presta su maravilla y nos presta latidos de corazón para poder escribir sobre ella. Ya os he dicho que delante de mi casa cuando llueve, y este libro precisamente lo escribí un mes de febrero-marzo que llovía muchísimo, sonaba el agua en los pequeños arroyitos delante de mi casa. Por eso hay tanta agua en él, porque además el agua es vida, totalmente, vivifica, reverdece, alimenta, y eso es un milagro diario cuando llueve tanto. Escucho rumor de lluvia. Frente a mi casa, un niño chapotea en el mar de hierba. Moisés, salvado de las aguas. Sobre un islote de granito el sol restalla. Escuchando el murmullo de las piedras, el agua se diluye. En acuarelas añiles se contemplan las cigüeñas encalladas. Azul el horizonte, esmeralda el suelo. Me recreo avariciosa en la belleza. Voy a terminar con uno. Bueno, es como termina el libro. Porque después de una naturaleza verde, de invierno y primavera de agua, llega, lógicamente, la otra estación de la naturaleza. El rostro de la roca se oculta en la herrumbre. La sequía dorará su piel mineral. Rizomas de hierba, hastiados de invierno, serán agujas para prender sueños. Destellarán enamorados de belleza. Los paseantes galantean con la naturaleza. Desde mi mirador diviso sus pasos lentos por las veredas. En estío
contemplaré mi mar de oro. Muchísimas gracias, Rosa. Rosa Lencero. Nos has hecho estar mirando por tu ventana. Nos has empapado con tu lluvia y nos has hecho ver al caballo blanco y a las ranas croando. Muchísimas gracias, Rosa. Es un placer siempre. Y ya para terminar, recordaros que esta tarde empezamos a las 7:30.